Bienvenidos a todos, estamos en Hablemos de Yoga y bueno, otro día más, otro capítulo más, otro video más con Matías Vargas. Gracias. Bienvenido nuevamente y hoy seguimos con Darshan, que ya hablamos un poco la vez pasada, sí. Y hoy nos vamos a abrir un poco para explicar los tipos de Darshan. Darshan era observar, ¿no? Observar como también contemplar. Claro, cuando se habla de Darshan hay muchas prácticas que lo engloban. Podemos hablar de un darshan religioso, que sería, anteriormente se había explicado, de como por ejemplo un devoto, bhakta, en término hindú o en sánscrito, iba al templo y por el brahmana, el sacerdote, era guiado a la observación de una imagen religiosa. Sí. La famosa iconografía hindú de los dioses con muchos brazos, que cada bracito tenía como un objeto que representaba como un atributo. Entonces el devoto observaba al dios y el brahman lo guiaba en su observación. En ese momento de la observación, esa contemplación, vos lograbas un estado de bendición o beatificación y era como una clase de intercambio divino, porque a diferencia de nuestra visión occidental, la imagen era como un objeto creado por un artesano consagrado a ese dios, hay que tener en cuenta ese detalle, que recibía como una más que una canalización, como una inspiración divina, prefiero usar el término inspiración divina, y hacía de ese objeto, del material que sea, siempre un material noble, hacía la imagen de ese dios. Entonces ya tenía como una impregnación divina, esa imagen representaba una imagen vívida del dios. Bien. Era alguna representación del dios. Y ahí ya estamos hablando de un tipo de darshan. Claro, un darshan religioso. Tenés lo que se llamaría varna darshan o contemplación a través de la casta, porque no nos olvidemos que la antigua sociedad de la antigua India era un sistema de castas, donde cada casta tenía sus observaciones en sus prácticas. Por ejemplo, si eras Sudra y eras de la subcasta de los barrenderos, tenías que contemplar tu trabajo y enfocarte en la limpieza del templo o de las calles de una ciudad determinada. Si eras un guerrero, debías contemplar tus acciones con tus súbditos en el momento de impartir justicia, en el momento de ir a la guerra, cómo establecer tus tácticas y cómo concentrarte en salir ileso en la batalla. Sí. Por el otro lado también tiene que ver con la contemplación en las procesiones religiosas. En la India es muy común hasta el día de hoy hacer procesiones religiosas, no solamente está en el mundo católico, en el mundo occidental, ya que esto era compartido por muchas civilizaciones, desde Egipto hasta Roma, bueno, en la India también, y se siguen manteniendo. Estas procesiones, que son muy monumentales, brindaba este sistema de darshan, que era: se abría la imagen del templo, se abrían las puertas del templo, y se llevaba la imagen por las calles de la ciudad y los devotos podían contemplarlo. Hay que tener en cuenta esto, que es muy fundamental, y es que lo que sería la arquitectura o el sistema de ordenamiento de una urbe de la antigua India era que si vos pertenecías a un grupo étnico determinado o a una casta determinada, no podías ir a ciertos barrios. Sí. O ciertos lugares. Entonces, ¿qué pasaba? Las procesiones permitían que el darshan fuera para todo el mundo. Era como una ceremonia pública y se establecía como un equilibrio en esta clase de observación. Se establecía como una clase de vinculación sagrada entre el devoto, sin importar su casta o su origen, con el dios. Para nosotros nos puede llamar mucho la atención eso, pero hay que entender que todo era sagrado para muchas civilizaciones, y en la antigua India, que hasta el día de hoy se practican en algunos sectores más conservadores, el sistema de ordenamiento religioso era que la ciudad tenía que tener un orden establecido, un orden sagrado, donde vos podías ir a ciertos barrios y otros barrios no. Entonces cada barrio, cada estructura representaba como diferentes esquemas del universo. Sí. En algunos casos, era como un ordenamiento sagrado. Entonces los comerciantes tenían su barrio, los guerreros tenían su barrio, los magistrados tenían su barrio, los otros tipos de comerciantes fluviales tenían su barrio. Entonces, ¿qué pasaba? La procesión permitía era como una manifestación de ese descenso divino del Dios al mundo de los hombres, y ahí se establecía ese darshan. Y ya tenemos darshan el religioso, darshan de castas. Después seguimos con el darshan más contemporáneo. Bien. ¿Y ese qué nombre
El sistema de darshan que hoy vemos, que hoy no nos olvidemos que la India ha cambiado mucho en su estructura y ahora es una sociedad mucho más abierta, pero se sigue manteniendo este sistema por algunos gurúes. ¿Cómo sería? Es como una especie de diálogo, es como un ping-pong de preguntas y respuestas sobre asuntos muy puntuales, donde la persona primero pregunta sobre un tema, porque este ping-pong de preguntas no debe ser hecho de casualidad, no es preguntar sobre cualquier tema, no, sí. Es preguntar en relación a un tema central. No nos olvidemos de este detalle. Darshan significa observar, contemplar. Se tiene que contemplar algo muy objetivo, es fundamental entender lo que es un darshan y esa es la clave. Sí. Entonces, los discípulos le preguntan al gurú y el gurú contesta, pero siempre preguntas relacionadas con un tema particular. Y es un sistema de preguntas orientadas a eso. Parecerá medio redundante, pero es fundamental, porque a veces cuando uno ve estas clases de charlas, piensa que es algo medio armado, medio artificioso, pero no, es que sigue un esquema de orden. Bien, entonces ahí tenemos, le decimos un darshan más contemporáneo. Claro. ¿Y nos queda algún otro? Digamos que otras formas de darshan serían los que cualquier persona puede hacer. Esto es también moderno, pero también claro. Se hacía antes. Si hablamos hace poquito sobre lo que sería el darshan varna, que es la obligación de la casta, pero también está el darshan de contemplar ciertas situaciones puntuales. Por ejemplo, si yo contemplo un estado de vulnerabilidad o temor a la muerte en relación a lo que yo estoy haciendo en el día a día. Eso es una forma de darshan. Es algo muy complejo porque algunos lo confunden con una clase de meditación, pero no lo es, porque la meditación es un sistema y uno que sigue estructuras y pasos bien ordenados para llegar a un fin determinado. Y el darshan es un sistema de contemplación que parece ser algo improvisado, pero tiene que seguir pasos no tan sofisticados como la meditación. La gente cree que meditar es ponerse de espalda y estar así duro mirando un punto ciego, pero no es tan así. Es un sistema que lleva tiempo dominarlo. En cambio el darshan es algo más esporádico, es algo de contemplación casi... Claro, contemplar, observar ahí... Claro. Está bien. Es casi devocional, porque esa práctica se da en el momento. Bien, entonces Matías, hoy vimos los 4 darshan, digamos. Claro. El religioso, casta, el más contemporáneo, y digamos que ahora el cuarto sería como el más moderno. O cotidiano. Cotidiano, claro. Ponerme a observar, contemplar algo, pero no ir tan a fondo como buscar la meditación. Claro, la meditación, esto es fundamental explicarlo, porque hay muchas técnicas de meditación, la meditación ha variado mucho. Y tenemos meditación bailada, otra clase, diferentes estilos. Pero la meditación, como ya lo he dicho y ya te lo dije, es un sistema muy ordenado que lleva tiempo manejarlo. En cambio el darshan se da en un sistema de contemplación con alguien que te guíe. Si es algo religioso, guarda. Y si es algo más cotidiano, es un hacer del día a día que vos estás enfocado en ese hacer, pero que se da de una manera casi más espontánea. También en lo religioso es algo espontáneo, pero es que tenés a alguien que te va mostrando cómo es. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Matías. Y bueno, ahora seguimos después hablando un poco más, seguimos expandiendo un poco más hasta llegar bien la historia del yoga. Pero estamos hablando ya de 5.000 años, ¿no es cierto?, de historia. Claro. El sistema darshan se menciona ya con el tema de los Upanishads, no tan... Claro. Se menciona de forma indirecta, como una forma de contemplación. Ya cuando el hinduismo se ha como organizado, cristalizado. Y no nos olvidemos lo siguiente, antes estaba la religionaria, que después más adelante explicaremos sobre eso, sobre esa cuestión. Después está el hinduismo más arcaico, que lo llaman algunos brahmanismo, cuando se va cristalizando el sistema de castas. Luego el hinduismo clásico y para terminar el hinduismo moderno. Y ya en la literatura más esotérica se habla ya de ese sistema de contemplación. Que ya hablaremos también, ¿no es cierto? Bueno, nada más, muchas gracias Matías. Muchas gracias. Y seguimos hablando de yoga.